Tren México-Querétaro, que ya inicia su construcción a cargo de la Sedena. Entonces es un buen indicador y además pues con la construcción pues va a crecer todavía más en los siguientes meses. Sobre lo del Progreso, precisamente ya se está haciendo una inversión de aproximadamente 8,000 millones de pesos por parte del gobierno de Yucatán. Esta construcción de puerto de altura, más o menos, ¿cómo sería? Pues ahí esténse pendientes porque mañana vamos a Progreso con el almirante ahí nos va a dar toda la explicación porque ya inició el dragado para que tenga todavía más altura el puerto de Progreso, y de ahí nos vamos al banderazo de salida del tren. Entonces uno es con la Marina y otro es con la Sedena. Muchas gracias. Sobre jóvenes. Sí, Presidenta, buenos días. Máximo Allende para El Soberano. Siempre es satisfactorio poder compartir que un servidor fue egresado de la primera generación del programa. En aquellos días se pagaba 3,600 pesos, era el equivalente a un salario mínimo, y en ese sentido preguntarle al secretario, aprovechando, ¿qué mecanismos de verificación hay ahora para, bueno, pues que la Secretaría corrobore que el joven está, pues digamos, en condiciones del espacio de trabajo al que se inscribió? Y decía hace un momento que si no logran encontrar empleo, que el rango, bueno, 7 de cada 10 es un buen rango, pero ¿qué pasa con esos jóvenes que no logran conseguir empleo, que no logran vincularse al centro de trabajo donde hicieron su capacitación? Bien, bueno, pues el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que pueda participar tanto un joven como un centro de trabajo, pasa por un proceso pues, simplemente primero de revisión y de aceptación de los documentos que se presentan como parte de los requisitos de las reglas de operación. En el caso de los centros de trabajo que participan en el programa, sí comentarles que para que puedan participar, pues primero entregan su debida documentación y posteriormente se hace una visita para que con ello se constate que el centro de trabajo pues tiene todos los requisitos y los espacios suficientes que está solicitando para el cumplimiento de la capacitación a cabalidad. Posteriormente a los jóvenes también se les vuelve a convocar una vez iniciada su capacitación, primero para la entrega de su tarjeta del Banco del Bienestar, que es el método de pago mediante el cual se les hace justamente el depósito del salario mínimo. Por la otra también le llamamos oficinas móviles de seguimiento, que son convocatorias que se les hace a los jóvenes de manera periódica para nuevamente pues, poder dar seguimiento a la capacitación que se está dando dentro de su centro de trabajo. Y de igual manera siguen las visitas de supervisión en los centros de trabajo, que es pues una suerte de inspección que hace un servidor público por parte del programa, en donde se vuelve a visitar al centro de trabajo y dándole seguimiento al cumplimiento de ello. Además, se deben de presentar mensualmente las evaluaciones por parte de los tutores a los jóvenes, el seguimiento de las mismas, y se tiene siempre pues abierta la comunicación con los jóvenes en caso de que se presente pues algún señalamiento que tenga que ser atendido por parte de las autoridades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y en ese sentido, pues bueno, se ha tenido una muy buena experiencia porque pues no solamente a los jóvenes se les da el acompañamiento en la capacitación, sino también pues en los diversos medios de comunicación por parte del programa. Es un segmento poblacional muy dinámico, tienen acceso por lo regular a celulares, a redes sociales. En general eso permite que tengamos una posibilidad de atención de manera mucho más directa. Y como ya mencionaba también en el caso de los jóvenes, decirles que es un problema en el mundo el tema del empleo en la juventud. Ustedes sabrán seguramente pues en la propia juventud una de las mayores dificultades es la incorporación al trabajo por falta de experiencia laboral, y esto es pues un círculo vicioso. A la falta de experiencia laboral pues no se le permite tener un trabajo, y al no haber tenido un trabajo pues no generas experiencia laboral. El programa lo que permite justamente es, a través de este año de posibilidad de capacitación, es revertir o interrumpir este círculo vicioso, y por eso los jóvenes que participan tienen el triple de tasa de empleabilidad de lo que sería un joven buscando por su propia cuenta un trabajo. En ese sentido, por eso el 7
de cada 10 jóvenes que logran, respecto a lo que es por lo regular el promedio, 2 de cada 10 de los que buscan por su propia cuenta que encuentran un trabajo. Y lo que hacemos es pues repasar varias de los mecanismos que tenemos. Muchos de los jóvenes construyen el futuro que terminan su capacitación, como bien ya digo, encuentran un empleo o ocupación productiva. Algunos otros también empiezan emprendimientos, y también otro universo incluso se reincorpora al estudio, porque ya teniendo un apoyo económico, pues incluso les da la oportunidad de haber ahorrado y regresar a los estudios, culminarlos, o incluso reincorporarse cuando fueron interrumpidos. Entonces, también con el Servicio Nacional de Empleo pues damos esta segunda oportunidad a los jóvenes. Cuando vemos que no han o nos reportan que no tienen un trabajo, pues los buscamos y les damos atención personalizada para que con ello pues puedan seguir teniendo la oportunidad de encontrarlo. Gracias, Presidenta. Justamente en el caso de un servidor tuve la oportunidad de vincularme a una organización, de una agencia de cooperación internacional, y fue gracias al programa Jóvenes Construyen el Futuro, porque a veces solo se hace falta un empujoncito para que podamos arrancar nuestra vida profesional. Ahora, por otro lado, Presidenta, si me permite hacerle un planteamiento sobre el INE. En días recientes, una candidata, en el marco del proceso actual electoral, consultó al INE la posibilidad de que sindicatos pudieran organizar foros con las candidaturas, con las diversas candidaturas que contienen en este proceso. La respuesta del INE pues fue una resolución que ha generado más dudas que certezas, porque dio luz verde a dichos foros, pero condicionó su realización a que se garantice la participación de al menos la mitad de las personas registradas. Pues esta exigencia o ha sido calificado de inviable, porque es el mismo INE el que se ha excusado de realizar este tipo de foros, de encuentros, de debates, derivado pues sí de las dificultades, han argumentado, de organización, las dificultades técnicas y las condiciones logísticas. Es lo que resolvió el INE para no organizar debates al interior del instituto. El pasado miércoles, Tereso Medina, dirigente del CTM, impugnó esta resolución ante el Tribunal Electoral y argumentó que se vulnera la libertad sindical y se desincentiva la participación de los trabajadores en este proceso electoral pues inédito en el país. Al respecto, preguntarle, Presidenta, ¿considera usted que los sindicatos deben de tener la posibilidad de promover entre las y los trabajadores información sobre el proceso de transformación del Poder Judicial y bueno, fomentar la participación, eso sí, sin coacción, pero sí fomentar la participación al interior de los mismos? Sí, pues ya lo contestó el INE, ¿no? Yo creo que es importante que haya debates, que se conozca a los candidatos, a las candidatas. Debería ser abierto a que se pudieran realizar estos debates. Ahora, lo que sí no puede haber es coacción del voto, eso sí no. De eso estamos totalmente en contra. De que a través de los sindicatos se oriente a los trabajadores a votar por una, por otra persona. Que es libre, el voto es libre y secreto. Entonces, pero que haya debates está bien, pues que se abran los espacios para los debates de los candidatos, las candidatas, para que la gente esté más informada de por quién votar. O sea, que sí los sindicatos pudieran organizar estos debates. Pues ya lo dijo el INE y los sindicatos y otras instituciones que puedan abrir el debate de quienes van a participar. Yo he visto que van a candidatos, candidatas, lo veo en las redes, van a asambleas en un auditorio estudiantil, de académicos, al aire libre, de sindicatos, a presentarse, a decir cuáles son sus propuestas. Pues si ahí también se da un debate entre uno y otro, pues también está bien que se conozca qué es lo que tiene que ofrecer cada uno en el Poder Judicial. Muy bien. Y por último, Presidenta, hablando justamente del INE, es Edmundo Jacobo quien denunció en Carmen Aristegui, en el programa de Carmen Aristegui, la anómala, así lo calificó, participación del pueblo como observadores electorales. El ahora dirigente de Somos MX, o antes Marea Rosa, afirma que en el proceso electoral 2024 se registraron como observadores electorales 34,000 personas, y tildó de irregular que en la elección judicial ahora haya más de 170,000
personas y más de 212 organizaciones registradas como observadoras. El también orador de la Marea Rosa, Lorenzo Córdoba, afirmó que podría tratarse de un esfuerzo, y cito, de fraude electoral por parte de los partidos políticos y candidatos para incidir en el resultado en el marco del día de la elección. Y días antes también, el orador de la Marea Rosa ha dicho que pues el pueblo no sabrá cómo votar o simplemente no le interesa la elección judicial. ¿Usted qué opina, presidente? Es que no conozco mucho los argumentos que usaron. O sea, ¿por qué un observador va a promover un fraude? Pues es al revés, ¿no? Los observadores están para garantizar que el desarrollo de la elección sea transparente. Normalmente en una elección, pues, ¿quiénes son, además, obviamente, los candidatos? De acuerdo con la Constitución y con las leyes electorales, ¿quién postula a los candidatos? Puede haber candidatos independientes que no tengan partido político, pero normalmente los postulan los partidos políticos. Por la historia de fraudes electorales en nuestro país, desde las primeras reformas electorales, se planteó que hubiera representantes de casilla de los partidos políticos para evitar que hubiera fraude electoral. De ahí viene la representación de terceros, que no tiene que ver directamente a los funcionarios de casilla, que en México pues son voluntarios. Pero podemos hacer la historia de cómo en el 88, en el 2006, en el 2012 con la compra de votos, pues, y antes incluso, hay historia de fraudes electorales. Todo el argot de fraudes electorales asociado a cómo en su momento el PRI, después el PRIAN, movilizaban a la gente para poder rellenar las casillas, por ejemplo, cómo en el 2006 cambiaron las actas y las actas no decían lo que realmente había pasado en la casilla. Eso se demostró porque en el 2006 se abrieron un montón de casillas y se demostró que lo que estaba escrito en el acta no era lo que estaba en las boletas. Entonces, por eso hay observadores, pero dentro de la casilla pues hay representantes de los partidos políticos, o en todo caso el candidato, si es independiente, para evitar y que haya observadores del proceso fuera de los funcionarios de casilla. Ahora pues no participan los partidos políticos en esta elección, es una elección de personas. Los partidos políticos está prohibido que participen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el INE en similitud? Pues observadores ciudadanos, y que se apunten como observadores ciudadanos las personas que quieran estar en la casilla y garantizar que pues se desarrolla bien la elección, porque hay un momento, aparte de todo el periodo de la elección, en que se cierra pues ya el lugar de votación y empiezan a contar los votos. Entonces el INE decidió que ahora sean ciudadanos los que se quieran apuntar para ser observadores. ¿Qué tiene eso? O sea, que alguien me explique cómo eso está asociado a un fraude. Al revés, pues supuestamente son ciudadanos interesados en observar que se lleve a cabo bien la votación. Entonces, ¿Lorenzo Córdoba está en contra? Pues sí. Él estuvo en contra de la reforma al Poder Judicial. Él no cree que el pueblo de México pueda decidir. Él cree que unos cuantos deciden por el pueblo, nosotros no, y el pueblo de México votó abrumadoramente por nosotros, entre otras cosas porque quería reformar el Poder Judicial, porque esa fue parte de nuestra campaña. Entonces, no entiendo por qué dicen que los observadores promueven fraude. Y de que está en contra, pues sí está en contra. Y pues hay libertad de expresión, lo puede expresar, pero evidentemente no estamos de acuerdo. Y que alguien me explique por qué el tener un observador representa un fraude, pues es todo lo contrario.
Sin embargo, el agravio en el marco de la libertad de expresión es para el pueblo, porque el mismo Córdoba, o independientemente de Córdoba, hay otros intelectuales que tildan al pueblo, a los ciudadanos que vamos a salir a votar el 1 de junio, pues de que no, ni sabemos ni les interesa, dicen estos intelectuales, la conformación del Poder Judicial. O sea, simplemente es tildarnos de ignorantes a los que vamos a salir a votar el 1 de junio. No, y él, pues hay una grabación ahí muy conocida de él hablando con otro funcionario del INE de cómo se burla de una manera racista, discriminatoria, de quien tendría todo lo contrario en su momento, porque era presidente del INE, garantizar la igualdad, cómo se burla de un indígena que solicita una audiencia con él. Entonces, pues esa persona, pues, ¿cómo va a pensar que un indígena puede votar por el Poder Judicial? Si es racista. Pues no, pero nosotros pensamos todo lo contrario y afortunadamente la gran mayoría del pueblo de México quiere participar en la definición del Poder Judicial. Y el INE, pues espero que haga un buen trabajo. Hasta ahora ha coordinado y organizado bien la elección. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Jimena Mejía, del Grupo Imagen. Quisiera consultarle, hoy en el periódico Excelsior salió un tema, la organización Defensores expuso que los señalamientos de candidatos ligados al crimen organizado representan una amenaza a la relación con Estados Unidos al estar ligados con grupos que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera grupos terroristas, y que incluso esta organización dijo que presentará pruebas a estos perfiles ligados al INE para tratar de impedir la participación en la contienda. ¿Usted qué opinaría? ¿Qué organización? Se llama Defensores. ¿Y de dónde son esos? Es una organización que está investigando este tema. La segunda... Pues nunca había escuchado de esa organización. Además, ayer lo dejamos muy claro. El 99.9999% de quienes participan en la elección no tienen ningún problema. Y el 0.01, no sé qué porcentaje sea. Si hay algún problema y hay alguna prueba, pues que se presente a los organismos electorales, a los órganos electorales. Ahora, ¿por qué esta organización no dice nada? Hoy en el gabinete hablaron de otro delincuente que se detuvo en el 2019, un generador de violencia de Baja California Sur, que salió liberado hace unos días. Entonces, ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de el otro delincuente que liberaron vinculado con los bloqueos que se dieron hace unos días en Michoacán? ¿Por qué no hablan de que el Poder Judicial no resuelve casos graves de personas que no cumplen con sus obligaciones en el pago de impuestos? ¿Por qué no hablan de eso? El otro caso ya dijimos, y hay algunos casos, ya hay pruebas, y pues que se presenten, y desde nuestro punto de vista todavía puede actuar la Sala Superior del Poder Judicial. ¿Usted descarta que afecte a la relación con Estados Unidos? ¿De dónde? Usted también plantea que se puede modificar la redacción o eliminar el artículo sobre las plataformas digitales de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. ¿Usted, presidenta, estaría dispuesta a escuchar a representantes de los medios de comunicación ante las inquietudes, o todo tendría que ser en el legislativo? En el Senado, ya que ahí se defina, y ahí puede ir con gusto Ernestina, Pepe Merino, que ayudaron a redactar esta ley, pues a escuchar. A lo que sí es que no se va a regresar a lo que había, porque se está planteando, y además ya fue establecido por la Constitución al eliminar los organismos autónomos,
pues es que hay una recuperación de funciones, pero que se explique, que se dialogue, que se vea si hay algún caso en donde hay alguna duda, no solamente que se aclare, sino si todo puede ser perfectible y no se trata de aprobar así a fuerzas todo en un día. Pues hay que escuchar, siempre hay que escuchar, pero no se va a regresar a lo que había antes. Y tampoco tienen por qué tener preocupación de que vaya a haber un asunto autoritario, de que alguien vaya a hacer algo indebido. No es la intención de la ley, nunca. Entonces, que ahí abra el Senado este espacio de información, debate, perfeccionamiento de la ley, y ahí pueden estar Pepe Merino y algunos otros secretarios del gobierno para poder escuchar, dialogar y perfeccionar en el marco de lo que fue presentado. Sobre el lamentable asesinato de Carmen Morales, la madre buscadora y del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y su hijo, ¿hay alguna información que le hayan dado a usted en el gabinete de seguridad sobre las personas que pudieron asesinarla, o alguna información sobre la versión de la Fiscalía Estatal que dijo que había indicios que no fue su labor la que originó el ataque, sino que iban por su hijo? Recibí una carta, primero es muy lamentable y nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en particular este trágico acontecimiento. Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos con la familia, buscándola para poder pues apoyarles en todo lo que requieran, y tiene que investigarse a fondo. No puede haber en un día, no tuvo nada que ver con su labor, que se investigue a fondo. La carta que recibimos, a ver si la tienen por ahí, si me la manda Luisa, o la tienen por ahí. La segunda parte de qué es lo que, porque es una carta que me envían a mí. ¿Sí la tienen? Sino que no la bajen para poder. Por cierto, el precio del petróleo está en 57.8 en la ley de ingresos. Pero en particular en la carta, les voy a poner la última parte porque nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia. Y vamos a estar atentos, y tiene que investigarse realmente a fondo de por qué ocurrió este hecho, si fue por la labor de búsqueda que estaba haciendo o no, pero que sea una investigación a fondo. Y por último, Presidenta, sobre los recientes diálogos que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿le hizo ya una invitación formal para que vaya a la Casa Blanca? Y si es así, ¿tiene programada una fecha o sigue analizándolo? Sí, todavía hemos hablado de que sería bueno encontrarnos en persona, pero no hay todavía algo formal, y sigue el diálogo. Cuando hace falta, pues hablamos de manera directa, pero hay diálogo, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, estamos trabajando sobre los dos temas que nos interesan mucho, que es el tema automotriz y el tema del acero y el aluminio. Sí, continúan las pláticas, no está cerrado nada, sino que seguimos trabajando en esos temas. Le agradezco, Presidenta. Pedimos a la Presidenta que ejerza presión sobre el Estado de Jalisco para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. Entonces, vamos a estar cerca del colectivo y de la familia, y apoyando a la Fiscalía de Jalisco en lo que haga falta. Gracias. Acá. Sí, Cañas con 9-7, nos tenemos que ir pronto porque vamos hasta Quintana Roo.
Buenos días, Presidenta, y a los integrantes del gabinete, de los compañeros. Demián Duarte, de Sonora Power, Lobos Cadena 7. Presidenta, sobre el tema, aprovechando la presencia del secretario y de la directora de Protección Civil, preguntarles sobre la relevancia que tiene esta Feria Nacional del Empleo en el marco, pues, de lo que se ha presentado el Plan México y la relevancia también desde su punto de vista, Presidenta, de este simulacro en el que vamos a participar el próximo martes todos los mexicanos. La prevención es nuestra fuerza, en el caso de la protección civil y en otros temas también, pero en particular en el caso de la protección civil. Entonces, que todos participemos en los simulacros para saber qué hacer, cómo tenemos que comportarnos, es muy importante. En la ciudad ha ayudado mucho, que es donde vienen los simulacros desde hace tiempo, particularmente el 19 de septiembre, y desde el presidente López Obrador ya se hace también en otra fecha, no solamente el 19 de septiembre. Entonces, son muy importantes para que las familias, los espacios públicos, privados, conozcan qué hacer frente a un caso en particular de sismo. Y bueno, pues ya hablo mucho sobre el programa de 100,000 empleos más, además de lo que ya tiene contemplado la Secretaría del Trabajo. Fíjense, Marat dice, 167,000 empleos se han dado a través del Servicio Nacional de Empleo desde que llegamos al gobierno, de octubre a la fecha, y son empleos formales, obviamente. Adicional a lo que normalmente ocurre en el año, pues queremos 100,000 más. Entonces, por eso son las ferias y la promoción del propio portal. Y ahí las empresas privadas se inscriben cuando tienen un puesto, desde un gerente de un lugar de trabajo hasta un oficio o una profesión. Entonces ahí se incorporan, la Secretaría del Trabajo incluso se encarga de hacer entrevistas muchas veces, y las ferias pues ya es directamente, físicamente, para que las personas vayan, y ahí pues se da la orientación, y también los empleadores para que puedan de una vez establecer la relación para la contratación. En el marco de la relación con Estados Unidos, Presidenta, apareció hace unos días un estudio muy interesante de la Universidad de California en Los Ángeles, de la Universidad Luterana de California, donde habla justamente del crecimiento que tiene la economía de los latinos en Estados Unidos. Usted sabe que los latinos, la gran mayor parte, pues son mexicanos, ¿no? Que viven en los Estados Unidos. Esto habla de datos que son sorprendentes. Mire, creció de 2022 a 2023, que es el dato que está más actualizado, lo que tiene que ver con el tamaño de la economía, de 3.7 a 4.1 billones, es decir, 400,000 millones de dólares más al respecto, con una velocidad pues que podríamos calificar de pasmosa. Crece más rápido la economía de los latinos en Estados Unidos que China, por ejemplo. Y bueno, pues ya los latinos son la quinta economía del mundo, rebasaron a la India, rebasaron a Francia y al Reino Unido. Es evidente, Presidenta, que como se ha dicho reiteradamente en este espacio, bueno, nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos son gente de bien, que va a trabajar, que busca convivir, que busca integrarse incluso a este país que es los Estados Unidos. Pedirle su opinión sobre el particular. Vamos el lunes a volver a invitar a la compañera que vino. ¿Se acuerdan de una organización en Estados Unidos que hace un trabajo muy importante, cómo ha aumentado la presencia y cómo, si en alguna época había una cantidad importante que todavía existe de trabajadores, de migrantes, compañeros connacionales que están allá y que no tienen documentos, la mayoría ahora tiene documentos de empleo y muchos tienen la doble nacionalidad, de los casi 40 millones de mexicanos en particular y mexicanas que están en los Estados Unidos. Ya la mayoría son de segunda generación, y si son de primera generación o tienen la nacionalidad o tienen lo que le llaman la green card o tienen algún tipo de permiso de trabajo, porque ha disminuido la migración de mexicanos hacia Estados Unidos en los últimos años. Entonces ya es menor, digamos, el porcentaje de personas que no tienen documentos para trabajar allá, pero que generan pues una riqueza enorme para la economía de los Estados Unidos.
Entonces, vamos a recuperar estos temas en la mañanera y vamos a invitarla la próxima semana para que hable justamente de esto, de cuál es la presencia de las y los mexicanos y las y los latinos en Estados Unidos. Hubo un video que sacó la actriz Salma Hayek hace poco, también muy bueno, la verdad, de reivindicación de todos los latinos que están trabajando en los Estados Unidos y de cómo las y los migrantes van a Estados Unidos por necesidad y que no se les debe criminalizar y que al contrario se debe reconocer ampliamente el trabajo que realizan porque apoyan a nuestra economía enviando remesas, pero sostienen en una buena parte la economía de los Estados Unidos. Sí, en este mismo entorno, nada más que al revés, es decir, la presencia de ciudadanos norteamericanos que viven en México. Pues se estima como en 1 millón. Muchos tampoco tienen documentos, vienen aquí, se quedan, y de muchos niveles económicos, de una diversidad muy grande, sobre todo jóvenes, vienen a México, no solo a la Ciudad de México, sino a muchos estados de la República, porque muchos trabajan a distancia. Entonces, pues México es un lugar maravilloso para vivir. Vienen a México, aquí se les recibe con cariño y desde aquí trabajan. Zonas en la ciudad, por ejemplo, que se caracterizan, pues es en la delegación Cuauhtémoc o en la alcaldía Cuauhtémoc, la Condesa, la Roma y otras, la Juárez, ya también tienen muchísimos jóvenes estadounidenses que vinieron aquí a quedarse y a trabajar. Se estima que es 1,5 millones de norteamericanos que viven en México, algunos de manera bueno, legal, mira, 1,5 millones. otros sin papeles, como dicen los nómadas digitales. Y sí, México es un país maravilloso. De hecho, prácticamente en todo el país se da este fenómeno. Por ejemplo, en Sonora, ¿no? Hay una colonia muy grande de ciudadanos norteamericanos, en Sinaloa. Y justo También, esto me lleva Baja California Sur. por supuesto, y distintos lugares del país. Pero esto me lleva a un suceso que ocurrió en Mazatlán. No sé si usted lo vio, fue muy sonado en redes sociales, de un ciudadano norteamericano que fue y maltrató a un trabajador, a un obrero mexicano de la construcción, porque no lo dejó comer en la vía pública, argumentándole que estaba fuera de su casa, ¿no? Esto propició incluso pues una indignación entre los ciudadanos de Mazatlán, que fueron a manifestarse incluso afuera de la casa del norteamericano, pidiendo respeto para México y para los mexicanos. Ese es el punto, ¿no? Que todos ellos son bienvenidos, con los brazos abiertos, damos la bienvenida a los norteamericanos, pero evidentemente que los mexicanos queremos respeto en nuestro país, para nosotros mismos. De nuestro país y fuera de nuestro país. Y por supuesto preguntar eso. Que a los mexicanos se nos respeta. Y actitudes racistas, clasistas, no son aceptadas en México. Bueno, pues nació por ahí un hashtag que dice que todos somos Jorge, porque bueno, el obrero se llama Jorge, ¿no? Entonces, sí, y además nuestra solidaridad con él y a todo mexicano y mexicana, porque no es asunto de extranjeros. Hay muchos mexicanos todavía muy conservadores que tienen actitudes racistas y clasistas, y eso tiene que eliminarse en nuestro país.